Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Marroquín. Soy Juan Pablo Escobar, mi nombre original. Escritor, arquitecto, conferencista. Me dedico a las tareas de prevención y estoy aquí en In-Situ para comenzar con ustedes. Un gran abrazo. Si yo les digo que en esta ocasión tenemos como entrevistado a Juan Sebastián Santos Marroquín, quizás a la mayoría de ustedes no les suene, pero si yo les digo que tenemos a Juan Pablo Escobar, inmediatamente van a tener alguna referencia. Bienvenido, Juan Pablo. Bienvenido, Juan Sebastián. Pues bien, con el gusto de saludarte y de tenerte aquí en este foro de In-Situ. Bienvenido a Quintana Roo. Un placer estar aquí siempre. Cuéntanos qué es lo que te trae a estas tierras. Pues venimos a dar una conferencia para compartir mis experiencias de vida con respecto a lo que me tocó con mi padre, Pablo Escobar. Básicamente buscamos inspirar a los jóvenes para que no sigan su camino, para que no repitan la historia, para que se hagan conscientes de las consecuencias de sus decisiones, de sus elecciones de vida y de que esta posibilidad de meterse en el narcotráfico realmente les trae más problemas que bendiciones. Pablo Escobar Gaviria está considerado como uno de los mayores criminales de la historia, el mayor traficante de cocaína, un hombre que a todas luces tenía un lado, por una parte muy violento, por otra parte benefactor, querido y odiado al mismo tiempo. Y tú ahora te dedicas a dar conferencias acerca de seguridad y a promover la paz. ¿Cómo se dio esa transformación? Pues mira, yo estuve muy de cerca con mi padre y me tocó ver las consecuencias de su violencia, desde cómo cambió la cultura de mi país a raíz de esa violencia que él generó y cómo se fue exportando también esa violencia hacia otros países. Desde ese lugar pues he tenido la experiencia de poder reconocer los errores de mi padre y cómo esto nos ha traído unas consecuencias nefastas como país, como ciudadanos que somos. Y me parece que es contando las historias que podemos inspirar a los jóvenes para que no se involucren en esas actividades. Muchos hijos de delincuentes afamados, de narcotraficantes, siguen los pasos de sus padres. ¿Tú en qué momento decidiste, este no es mi camino? Pues mira, yo amenacé al país cuando mi padre murió, tenía 16 años, unas amenazas que duraron 5 segundos, pero que me han costado 22 años de exilio. Sin embargo, 10 minutos después de haberlas hecho, reflexioné, me di cuenta que repetir la historia, continuar ese camino que mi padre había dejado, pues no tenía ningún sentido, no dejaba nada positivo para mí ni para mi familia, mucho menos para el país. Y desde entonces es que vengo cumpliendo la segunda promesa de nunca vengar su muerte. Y ahora que soy padre, que tengo pues un hijo, no le dejaría el idéntico legado de violencia y de muerte que el que heredé yo del mío. ¿Quiere decir entonces que el tema de la violencia y de el convertirse en delincuente no viene en los genes, no es algo que se herede? Pues mira, yo me crié entre los peores bandidos de Colombia, ellos fueron todos mis niñeras y te puedo decir que cuando hay amor dentro de la familia, pues no necesariamente tienes que crecer lleno de odios y de violencia. La gran diferencia entre mi vida y la de esos bandidos con los que me crié fue pues, la ausencia de amor al interior de sus familias. Creo que eso los convirtió al final en las personas tan violentas como fueron. De hecho, conozco a muchos de sus hijos y ninguno repitió la historia de sus padres porque fueron criados después con amor, en virtud del ejemplo que aprendieron de mi propio padre, cómo nos criaba a nosotros sus hijos. ¿Pablo Escobar siempre fue cariñoso contigo? Absolutamente, nunca, ni siquiera me dijo una mala palabra en su vida. ¿Nunca recibiste un maltrato por Jamás. parte de tu madre, de tu abuela? En el seno familiar, ¿tú no viste la violencia reflejada hacia ti? Absolutamente nada de violencia, al contrario, era notable el amor, contradictorio por supuesto, dentro del hogar pues mucha paz, mucho amor, mucho respeto por los valores y demás, pero por fuera de casa pues a mi padre no le importaba mandar a matar al que fuera, ¿no? Claro. Ahora, en tu seno familiar, en tu hogar, en tu entorno, ¿te tocó ver actos de violencia? ¿Te tocó ver algún asesinato? ¿Te tocó ver alguna tortura por parte de tu padre o de sus sicarios? No, de hecho te diría que la violencia que yo sí vi fue la violencia que venía en consecuencia de la que mi padre ejercía, es decir, atentados terroristas que nos hicieron, intentos de secuestro y asesinato por decenas. Entonces ahí sí veía la violencia que era la consecuencia de la que mi padre ejercía. Ahora, si bien tú no viviste maltrato y viviste siempre en el seno de una familia amorosa hacia ti, pues tu infancia fue al principio muy quizás llena de lujos, llena de todos los placeres que puede haber para un niño que empieza a vivir, pero después comenzaste a vivir también a salto de mata.
huyendo prácticamente todo el tiempo y a veces quizás con pacas de dinero dentro de tu hogar, pero sin nada que comer. Bueno, creo que esas son las lecciones que comparto siempre con la juventud. Yo tuve una niñez aparentemente feliz hasta los 7 años, hasta que mi padre decide mandar a asesinar al ministro de Justicia, Lara Bonilla. Y de ahí en adelante, pues como tú decías, comenzamos a vivir una vida de delincuentes más que de una niñez como tal. Entonces, las lecciones de haber vivido con mi padre, escondidos, muriéndonos de hambre literalmente, con más de 4 millones de dólares en efectivo, pues son momentos en los que uno debería de aprovechar para preguntarse para qué sirve este dinero, cuál es el sentido de tenerlo, si al contrario de traerte felicidad, de traerte pues, riqueza, de traerte comodidades, pues, lo único que te trae es muerte, desolación, desapariciones de los seres más queridos, etc. Entonces ahí te cuestionas si ese dinero realmente vale la pena o no tenerlo. Tengo entendido que por ahí de los 7 u 8 años fue cuando tú empezaste a darte cuenta de que algo había extraño en tu familia y de que tu padre pues no era, digamos, una persona que trabajaba honestamente y que cometía situaciones atroces. ¿Cómo empezaste tú a manejar ese sentimiento de decir, mi padre es un buen hombre conmigo, pero es un mal hombre hacia los demás? Pues él fue el que me lo dijo. De hecho, cuando mata al ministro, vamos a Ciudad de Panamá, de la mano del general Noriega, y ahí nos dice, o me dice a mí, hijo, mi profesión es ser un bandido y a eso es a lo que me dedico. Desde entonces no tuvo tapujos ni reparos a la hora de que veíamos las noticias, leíamos los diarios, y me decía, pues a este sí lo maté, a este no lo maté, o esta droga que han decomisado es mía. Entonces, claramente, pues la gente me pregunta, hombre, pero ¿cómo reaccionaste tú si tenías 7 años frente a esas circunstancias? Yo recibí exclusivamente amor de mi padre. No tenía, digamos, la verdadera dimensión en la cabeza de la organización criminal. Pero él te decía, yo no quiero que tú seas como yo. Siempre me lo dijo, que yo tenía que aprovechar las oportunidades para educarme, para salir adelante y no para repetir su historia. Justamente él decía que podía pagarme los estudios y que yo debía de aprovechar eso. Pero ¿cómo podías ir a la escuela si tenías que vivir siempre oculto, siempre escondido? Bueno, nos las arreglábamos no para ir, pero a veces teníamos los permisos de la Secretaría de Educación para que a mí se me pudiera educar en cualquier lugar del país, en escondites o en lugares públicos o donde fuera posible. ¿Tenías amigos? Pues tengo pocos. Pero en aquel entonces. En aquel entonces tenía uno solo o dos, porque los padres le prohibían a los hijos que se juntaran conmigo. Claro. El tema de las drogas. Muchos narcotraficantes, se dice, al menos existe esa leyenda de que ellos no consumen drogas para no cometer errores que puedan llevar a su captura o a su muerte. Pablo Escobar consumía una gran cantidad de drogas y una gran variedad. Y hay una anécdota que tú has platicado ya en el sentido de que él te puso todo en la mesa y te dijo, mijo, esto es lo que hay. Platícanos. Bueno, pues eso fue una charla que tuvimos en la Hacienda Nápoles, puso las drogas disponibles en ese momento. Era una mesa pequeña, era de principios de la década de los 80. Si hoy tuviese yo que tener la misma conversación con mi hijo, necesitaríamos una mesa por lo menos 15 veces más larga, porque la gran cantidad de drogas que ha propiciado el prohibicionismo es tremenda. Y de hecho mi padre no era que consumiera muchas drogas, las probó todas, pero no consumía sino marihuana ocasionalmente. Y me lo decía y me reconocía pues todos los efectos que tenía negativos sobre el consumo en el cuerpo humano. Incluso pues me llegó a decir, valiente es aquel que no la prueba. Y también me dijo pues que la cocaína era un veneno para vender y no para consumir. ¿Y eso ayudó a que tú evadieras las drogas el resto de tu vida? En el momento en que yo sentí que él me estaba educando, primero me daba buena información, me estaba diciendo desde el amor y no desde el reproche, me estaba dando una información suficiente como para que yo pudiera elegir decir que no cuando me las ofrecieran, y también me dio la libertad de probarlas con él cuando yo quisiera. Entonces terminó legalizándolas. ¿Pero nunca lo hicieron o en alguna ocasión sí? No, nunca lo hicimos, porque justamente esa conversación donde él me libera a mí de la responsabilidad no de consumir y me dice el día que quieras, me pregunta si lo hacemos, pues entonces ahí terminó para mí el chiste. ¿Tú crees que esto funcionaría hoy en día en esta sociedad moderna con muchos padres e hijos? Yo creo que yo lo voy a hacer con mi hijo, porque funcionó conmigo, el niño más rodeado de drogas en el planeta en ese momento, va a funcionar con cualquiera. Y también el niño quizás más rodeado de armas. ¿Te enseñó a manejar armas? Sí, claro. ¿Disparaste alguna vez en contra de alguna persona? Contra las liebres de la Hacienda Nápoles, que habían demasiadas y eran consideradas una peste.
¿Qué más considerabas tú una peste, un problema, algo que te molestara, que te causara rencor, odio durante ese proceso de tu juventud en el que las cosas fueron de más a menos? La violación de los derechos humanos y ver cómo la policía y todas las autoridades colombianas se convertían en bandidos iguales o peores que mi padre. Es decir, tú estás consciente y consideras que violencia genera violencia. Absolutamente, y lo peor es cuando el Estado entra en esa lógica de cometer la violencia contra los delincuentes para dar la apariencia de que está ejerciendo la justicia. En realidad eso para lo único que sirve es para deslegitimar el accionar del Estado y para que estos delincuentes, que ya les cuesta reconocer la autoridad, pues la reconozcan menos en virtud de esas violaciones a los derechos humanos. Pero ¿cómo tratas entonces con los cárteles del narcotráfico? Aquí en México, y tú lo sabes, desde hace ya algunas administraciones se lleva a cabo una guerra contra el narco que ha generado una gran cantidad de muertos, que ha sido sumamente criticada, el papel de los militares al involucrarse, lo que ha estado pasando aquí en el estado de Quintana Roo, en el país en general. ¿Cómo lidias con estos criminales? No puedes ofrecerles dulces y que se rindan simplemente así porque no va a funcionar. No, el contexto prohibicionista es el que nos tiene en esta guerra de quién tiene la ametralladora más grande. Y ya sabemos quiénes venden las ametralladoras y ya sabemos quién tiene presupuesto para comprarse la ametralladora último modelo. Entonces estamos en un círculo vicioso con la reaparición sistemática de personajes como Pablo Escobar, que vamos a vivir toda la vida si seguimos prohibiendo otros 100 años más. Ya llevamos 100 años de probar el camino de la prohibición y los resultados están a la vista. Yo ya perdí la cuenta de cuántos carteles las autoridades nos han anunciado que han desmantelado por completo. Apareció otro. Pero a los 5 segundos, y la droga no ha desaparecido ni ha subido de precio porque hay falta de stock. Hay un superávit de consumidores y un déficit de narcotraficantes. Esto no se resuelve con ametralladoras ni declarándole la guerra a nadie. Ya llevamos 100 años con esa vía. ¿Quién puede decir que aplicando la misma fórmula que ha sido un fracaso rotundo y absoluto hace 100 años, pues vamos a obtener resultados diferentes? Hay que cambiar la mirada, la perspectiva. Hay una herramienta que para mí es mucho más poderosa, que está subvaluada, que es la educación. Cuando podemos educar verdaderamente a nuestros chicos, pero bien jóvenes, no agarrarlos a los 18 cuando ya es tarde, sino cada vez más temprano, pues ellos van a poder elegir claramente y van a saber las consecuencias de meterse no solamente en el consumo, sino también en el tráfico, y van a poder perfectamente elegir en función de la paz y el bienestar de su propio cuerpo y de sus familias. Entonces está subvaluada el papel de la educación y no se le está dando la importancia que cabe en la sociedad y en los colegios, donde hay que preferiblemente educarlos con menos matemáticas, pero con más de la vida real. Acerca del tema de la prohibición, Juan Pablo Escobar, Juan Sebastián, yo quisiera preguntarte si quieres o si tú pretenderías que todas las drogas fueran legalizadas o únicamente algunas. Si ustedes nos permiten, después de una pausa continuamos. Estamos in situ platicando con Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar Gaviria, también llamado Juan Sebastián Santos Marroquín. Regresamos de inmediato con más. Amigos, estamos de regreso en esta entrevista in situ con Juan Pablo Escobar, hijo del ya fallecido narcotraficante colombiano Juan Pablo Escobar Gaviria. Y nos quedamos en el tema, Juan Pablo, de la legalización de las drogas. Y tú decías, esa es la solución, no crear más violencia, con esta guerra entre el Estado y los carteles, que desaparece uno y aparece inmediatamente el otro. ¿Tú estarías a favor de liberalizar cualquier tipo de droga? Pues mira, es que ya las drogas están legalizadas, porque las drogas te llegan a domicilio donde las pidas. Entonces la cadena del prohibicionismo no funciona, es un fracaso absoluto. Lo que no están las drogas es regularizadas. A mí no me gusta hablar de legalización. Primero, cada droga es un mundo aparte, no se puede comparar la marihuana con el alcohol, ni con el tabaco, ni con la cocaína. Y segundo, el alcohol y el tabaco, que son drogas perfectamente legalizadas y aceptadas por la sociedad, matan 3.8 millones de personas al año, y la suma de todas las drogas ilícitas en el mundo matan 200.000 personas al año. Entonces acá hay una gran demonización de todas estas sustancias, porque es un negocio increíblemente rentable prohibirlas. Prohíbe los tacos y vas a tener tacos carísimos y vas a tener una mafia y una violencia por los tacos. Eso funciona así con cualquier producto. El problema no es el producto, sino la prohibición, que nos divide, que nos enfrenta, que nos corrompe, que nos destruye. ¿Es necedad de los gobiernos? ¿Es que la sociedad todavía no despierta y todavía no abre los ojos ante una realidad tan evidente? ¿Por qué crees que no se ha
liberalizado? Pues mira, en primer lugar yo soy supremamente respetuoso de los asuntos de cada país y de cómo se resuelven internamente cada una de esas políticas. Ahora, yo hablo por mi experiencia, por la experiencia de Colombia, porque veo que Colombia está legalizando la marihuana para fines, ya la legalizó de hecho para fines medicinales, y hay proyectos incluso de legalizar la cocaína con el fin medicinal. Y yo creo que hay experiencias en otros países donde se ha visto como, por ejemplo en Holanda, cuántas masacres escuchamos hablar que hay en Holanda, o cuántos narcotraficantes vemos, o cuánto terrorismo hay allí, y está completamente legalizado y liberalizado. Entonces, yo creo que es con educación. A pesar de que te las ofrezcan, hoy vas a un shopping center y consigues las peores drogas que yo he visto, que son las sales de baño. Entonces, y a ningún niño que va a entrar y compre sal de baño le van a pedir la identificación. Las drogas están perfectamente al alcance de cualquiera y están en todas partes. La farmacia tiene derivados de la heroína y ahí las puedes conseguir con receta o sin receta. Entonces, este cuento de que hay que prohibir, eso es un gran negocio simplemente rodeado de hipocresía, rodeado de un montón de... Y los rehenes de esas violencias somos los latinoamericanos, porque tampoco vemos esa violencia en los grandes países consumidores. Siempre conocemos quiénes son los jefes de los carteles desde el muro para abajo, pero nunca nos dicen quiénes son los jefes de los carteles de Miami, de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, etcétera. Ahora que tocas el tema de Estados Unidos, además de ser arquitecto de profesión, tú eres escritor, eres conferencista, y en un libro recientemente tú hiciste una declaración muy fuerte en la que señalas que el expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, el padre de George Bush, el que conocimos durante el ataque a las Torres Gemelas, financió a través de la CIA al cártel de Medellín, de tu padre, Juan Pablo Escobar Gaviria. Ellos financiaron su lucha anticomunista en Centroamérica en los 80, comprándole drogas al mayor vendedor de drogas en ese momento, que era mi padre. Dejaron de haber del escándalo Irán Contras, que vendían armas para, aunque se estaba prohibido, con el coronel Oliver North para financiar la misma lucha anticomunista. Abandonaron esa estrategia y continuaron con la de la compra de las drogas. Barry Seal es un ejemplo de ello. Yo publico en el libro fotos que son conocidas, no son ninguna novedad, pero que explico la manera, por qué le costó la vida a él tomar esas fotografías y cómo fueron esos vínculos. Lo que yo revelo en ese capítulo no es solamente lo que yo pude saber, sino que también me reuní con el hijo de Barry Seal en Ciudad de México el año pasado para verificar cada uno de los hechos que yo relato en ese capítulo específico sobre su padre, y todo lo que yo ahí digo está avalado por él y por su viuda. Entonces, estas historias hay que tratarlas, yo las he hecho públicas porque me parece importante que se conozcan los niveles de corrupción a los que hemos estado nosotros expuestos desde el cartel de Medellín, porque si no, son las mismas personas que califican al resto de países. Vea usted cómo se comportan en materia de drogas. Son los que certifican, ¿no? Son los que certifican, pero son los que más involucrados están en el negocio. Ahora, estamos hablando, en el caso del padre del expresidente Bush, de los 80s. ¿Tú crees que esta situación ha prevalecido a lo largo de las subsecuentes administraciones en Estados Unidos? Este apoyo velado a grupos del narcotráfico a cambio de... Pues mira, yo con todo respeto por todas las personas y por los narcotraficantes, porque yo respeto a todo el mundo, debo decir que los narcotraficantes son los esclavos del imperio, porque trabajan creyendo que están juntando dinero para ellos y el imperio les ayuda a crecer y a llenar sus bolsillos así. Apenas los tienen así, ahí los llaman y negocian para quitarle la totalidad o una buena parte del dinero y los dejan ir libres. Lo que está sucediendo hoy en día es que esas políticas, digamos, el crimen sí paga, tristemente. Así están diseñadas las políticas. Hoy no es cuestión de a cuántos mataste o cuántos kilos enviaste a los Estados Unidos, sino cuánto dinero tienes para arreglar con la fiscalía. Así se resuelven hoy este tipo de crímenes, con la billetera, no con la moral, ni con la ley, ni con mucho menos. Entonces se está desvirtuando por completo esta lucha, y los que ponen los muertos, los que ponen la sangre, los que ponen la violencia, somos todos los latinoamericanos. Juan Pablo, muchas de las nuevas generaciones conocen acerca de tu padre a través de películas, a través de las series de televisión que han salido últimamente. ¿Qué tanto es cierto de lo que hemos visto en la pantalla y que en muchas ocasiones genera inclusive un sentimiento hasta de identificación con el personaje, que a pesar de ser el más sanguinario de los villanos, al mismo tiempo tenía un lado encantador?
¿Cómo calificas tú estas series? Pues mira, me parece que ha sido lo peor que le ha podido pasar en mucho tiempo a estas nuevas generaciones, porque se ha glorificado la actividad criminal de mi padre, para hablar exclusivamente de este caso, y creo que se le ha agregado un glamour a esa actividad que no lo tiene. Fuera de eso, pues está muy escrito al estilo Hollywood, están con todos los efectos especiales. Mi padre cada vez se esconde en mansiones más grandes y más bonitas, entonces ¿quién no se va a querer esconder así? Si cada vez la mansión es más grande y está llena de chicas más bonitas y de automóviles y de todos los lujos. ¿Y qué tanto hay de cierto? Nada, hay nada de cierto, porque todo era a lo contrario, lo opuesto exactamente. Yo veía a mi padre lleno de millones de dólares, lleno de poder, pero cada vez vivía más pobremente, no es como lo muestran en las series en absoluto. Yo iba y visitaba a mi padre y lo encontraba en lugares supremamente pequeños, con piso de tierra, con goteras en el techo, sin agua, sin luz, sin poderse bañar. ¿Para qué sirve el dinero de esa manera? Ahora, los medios de comunicación entendieron que glorificando la actividad de los criminales se aprovechan y cautivan al público, pues porque hay un término en la psicología que se llama la hibristofilia, y es esa fascinación del ser humano, casi que una atracción sexual por el delincuente, y eso ha generado un gran caudal de televidentes que están ahí obnubilados, encandilados por todos estos efectos especiales, y esta manera absolutamente contraria a la realidad con la que nosotros vivimos esa vida. Las lecciones que ahí muestran son las que creen los guionistas que debemos de haber aprendido en ese momento, pero no las verdaderas historias. Fíjate que en el caso de Netflix yo me acerqué 6 meses antes de que filmaran la primera temporada y les ofrecí acceso irrestricto a todo mi archivo familiar, al de mi padre, cartas escritas de puño y letra de mi padre, videos caseros, miles y miles de fotografías para que la historia se pudiera contar como verdaderamente la vivimos. Y me dijeron que no les interesaba, que ya ellos sabían más que la familia, entonces imagínate. Tú mismo eres protagonista de estas series. ¿Cómo ves el papel en el que te han puesto? Pues cada vez soy más pequeño, soy como Benjamin Button, voy para atrás. Entonces la verdad es que esto deja mucho que desear. Lo más grave es como yo veo que inmediatamente publican las series, ves como recibo centenares o miles ya de mensajes por las redes sociales, donde los jóvenes me mandan fotografías, videos caseros, grabaciones, imitando a mi padre, vistiéndose como él, caminando como él. ¿Qué sientes al momento de recibir todo este material? Pues los invito a que lean la verdadera historia. Les digo, hombre, pues no se dejen engañar por estos cuentos de las series, porque miren cómo están pensando, y las lecciones que me quedaron fueron contrarias. La persona que tuvo la oportunidad de convertirse en Pablo Escobar 2.0 fui yo, y no lo hice porque aprendí unas lecciones de vida muy distintas a las que estas series les están dejando a los jóvenes, y están generando un fanatismo tremendo que a mí me sorprende. Yo hace poco estuve en Culiacán dando una conferencia y se me acercó una niña de 10 años y me decía su fascinación por la serie y por el personaje de mi padre. Ella pensaba que estaba viendo a mi padre, ella no distinguía muy claramente y estaba fascinada. Yo la trataba de calmar para que entendiera que los mensajes que le estaban mostrando a ella, y además la irresponsabilidad de los padres de dejarle ver una serie a esa edad, pues son contrarios los mensajes que le está llegando a la cabeza de esa niña versus los que yo estoy transmitiendo en mi libro. Hace poco publiqué este libro que tú mencionabas y en Argentina lo presenté, y un adolescente de 13 años me dijo que desde los 8 estaba fanatizado con mi padre y quería ser gángster porque había visto todas las series y se había leído todos los libros, pero empezó a pensar, a querer ser periodista una vez que leyó los 2 libros míos. Y ahí está la diferencia, la manera como se cuentan las mismas historias, la responsabilidad y la diferencia en cuando se cuentan desde adentro a cuando se cuentan desde la distancia, como se creen que se vivieron cuando en realidad no. Juan Pablo, cualquiera pensaría que el hijo del principal traficante de cocaína en la historia, pues cualquiera pensaría que debería vivir ahora en la opulencia y que algo le habría dejado su padre, a él y a su familia. Hasta yo lo pensaría. ¿Y luego? ¿Dónde están todos esos millones? Pues ahí están, justamente, escribí un capítulo específico que se llama ¿Dónde está la plata? En el primer libro, Pablo Escobar, mi padre. Ahí están todas las coordenadas, quién, cómo, cuándo y qué. Porque me parecía que es una pregunta recurrente. ¿A ustedes no les quedó nada? No, de hecho sí nos quedó muchísimas cosas. Lo que pasa es que después vinieron pistola en mano y nos la pusieron en la cabeza y nos dijeron vamos a negociar. Entonces así negocias muy fácil y muy rápido y entregas todo lo que tienes. Tanto a los bandidos que le ganaron la guerra a mi padre, entre comillas, todos los carteles de la droga
que se oponían a él, como las autoridades que también decomisaron todas las propiedades que estaban a la vista y que son de conocimiento público. Rápidamente se nos acaba el tiempo. Veo que te mueves sin escoltas, veo que vives en Argentina tranquilamente, vienes a México. ¿No habrá gente que todavía tenga algún rencor y ganas de vengarse de tu padre? Pues yo no soy una amenaza para nadie y no vengaré la muerte de mi padre ni la de nadie. No ando propagando el odio, sino al contrario, hablando de la necesidad y la posibilidad tan positiva que es reconciliarse, perdonarse. Este último libro justamente es testimonio de ello, porque hay un proceso de reconciliación con Aaron Sil, el hijo de Barry Sil, otro con William Rodríguez Abadía, hijo del cartel de Cali, otro con Ramón Izaza, jefe de la ultraderecha de Colombia, paramilitar. Una generación totalmente distinta a la de sus diferente, padres. y estamos todos dispuestos a perdonar, hartos de la violencia. Así que yo no creo que esto signifique que me vaya a traer problemas a mí, porque al contrario, me estoy dedicando a demostrar que muy a pesar de la gran violencia que nos puede unir a un ser humano y a otro, siempre el camino del perdón y de la reconciliación es el mejor para todos. Pues ha sido una gran experiencia platicar contigo, Juan Pablo Escobar, Juan Sebastián Santos. Gusto tenerte aquí in situ. Gracias por haber estado con nosotros. Y por supuesto, gracias también a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos a nombre de todo este gran equipo. Yo soy José Martín Sámano, ya lo sabe que como siempre, le mando un fuerte abrazo donde quiera que esté.